Saludo también a la iglesia que está en línea y quiero que nos pongamos en pie. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y los que están en su casa también les invito a que cierren sus ojos y Señor, hoy venimos a ti. Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, pero abre los sentidos de nuestro espíritu para que lo que tú traes en esta tarde lo podamos hacer rema en nuestras vidas. Que no simplemente entre por un oído y salga por el otro, sino que baje a nuestro corazón y lo pongamos a trabajar. Hoy bendigo a cada uno de los que están presentes, a cada uno de los que están conectados en tu nombre, Señor Jesús. Y permite que toda distracción y que lo que tú traes para cada uno de ellos, viene de parte de ti. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? La alabanza y la adoración, es donde entra uno en conexión con el cielo. Y bueno, la palabra de hoy para los que apuntan se llama ¿cómo está nuestro oído espiritual? Y eso es lo que nos pregunta el Señor. ¿Cómo está nuestro oído espiritual? Y yo quiero empezar con una pequeña historia de un cadete. Era un cadete que usaba gafas. Y bueno, esto me recuerda mucho a mi hijo porque, mi hijo está haciendo su carrera de oficial. Y este cadete usaba sus gafas y el teniente le preguntó, cadete, si en guerra te vuelan un oído, ¿qué sucede? Y el chico respondió, pues quedo medio sordo. Y el teniente le dijo, sí, muy bien, cadete, sí, tiene toda la razón, excelente. Pero si dado el caso, te disparan otra vez y te vuelan la otra oreja, ¿qué sucede? Y este cadete dijo, quedo ciego, mi teniente. Y él le dijo, no señor, está mal, cadete. Usted queda totalmente sordo. Dijo, no, yo quedo ciego porque quedo sin gafas. Y hoy vamos a empezar con esto, es porque nuestro oído espiritual sí está sosteniendo nuestras gafas para mirar más allá, para mirar en lo espiritual, para vivir en lo espiritual. ¿Cierto? Esto es una historia curiosísima, pero bueno, es con lo que quería arrancar. El Señor te hace otra pregunta. ¿Estás sordo o estás escuchando la voz de Él? ¿Cierto? ¿Estás ciego? Claro, si está sordo también tiene que estar ciego porque se le cayeron las gafas. Realmente es así. Entonces quiero que me acompañen por un momento a Santiago 1 y yo creo que vamos a leer, es que es maravilloso, pero yo creo que leámoslo desde el versículo 19 y dice la palabra del Señor, el título dice, Hacedores de la palabra. Entonces escucho aménes cuando hayan llegado, por favor. Y dice la palabra del Señor, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el versículo 22, que es a donde quiero llegar, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo
y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Señor, bendice tu palabra. Amén. Entonces, algo que nosotros no podemos olvidar es que los enemigos de nuestra alma intentarán dejarnos sordos. Y a veces no lo comprendemos, ¿cierto? A veces pasamos por necesidades, tenemos problemas, quizás es reiterativa la pelea con nuestra esposa o con nuestro esposo, o quizás nuestros hijos, cada día uno los ve más desobedientes, bueno, no sé, cualquier dificultad. Pero resulta que nos suceden cosas por no tener nuestro oído espiritual sincera, ¿cierto? Aquí le podemos decir la cerita que no nos deja escuchar. Hay algo maravilloso, es que hablemos de los sábados. Aquí los sábados el Señor siempre trae una palabra espectacular. Y digamos, hace 15 días el pastor predicaba sobre las riquezas de su gloria, ¿cierto? El título de la predicación del pastor era las riquezas de su gloria. Pero a veces no sabemos cuáles son esas riquezas. Porque no estamos escuchando. Porque simplemente a todo decimos amén, amén, amén. Pero realmente no estamos oyendo la voz de Dios o escuchando y bajándola al corazón para ponerla por obra. ¿Cierto? Emilianito eso fue hace 15 días, creo. Sí, creo que fue hace 15 días, decía que busquemos la presencia de Dios. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que siempre el pastor dice que lo único que le pasa a Dios es que Dios es un poquito sordo. Él quiere estar con nosotros cerca, que estemos en intimidad. Pero a nosotros se nos dificulta escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. Porque tenemos muchas distracciones. Y vamos a ver 5 puntos, que son 5 puntos claves que nos puede enseñar la palabra para que nuestro oído empiece a cambiar. Quizás nosotros oímos, pero no escuchamos. O como decía un tío mío, decía algo así como, a mí no me importa que sea sorda con tal de que tenga orejas, ¿cierto? Y posiblemente eso sucede en la vida de nosotros. Entonces, acompáñenme a Deuteronomio 6, versículo 4 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor: 4 y el versículo 5 dice, oye, pero vamos a ponerlo por cada nombre o vamos a ponerlo como tierra nueva. Y tierra nueva nos incluye a los que estamos aquí y a los que están conectados. Entonces, oye qué, oye tierra nueva. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está incluyendo espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, ¿sí estamos escuchando la voz de Dios? Porque aquí dice, oye tierra nueva, Jehová nuestro Dios. ¿Cierto? Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Por encima de qué? Esto, para reducirlo o para que sea más sencillo, es por encima de todo lo que nos rodea. A veces amamos más otras cosas que a Dios. Y no nos damos cuenta. Pero realmente es porque
no hemos puesto a trabajar nuestro oído. ¿Cierto? Hay un ejemplo muy grande y es que más o menos hace un año yo empecé a salir en bicicleta. Pero ahí sí, como dicen en los futbolistas, era un tronco para eso. Palito, y era uno, y se ahogaba uno, y se fatigaba, y entonces vienen las excusas. Pero ahí aprendí que cuando uno empieza a ejercitar, al pasar un año, hoy soy diferente. No solo por el hecho de que me suba a una bicicleta, o lo que decía el pastor hace 8 días del entrenamiento, sino porque ya mi mente cambió y mi cuerpo ya me pide. O sea, por mí yo me acuesto a dormir y todas las mañanas qué rico dormir, pero realmente ya el cuerpo me lo pide. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer con nuestro oído, a ponerlo a trabajar, a escuchar la voz de Dios. No esperes que Dios llegue a decirte, hola hijo, no. Porque Él te va a hablar es desde el corazón, Él te va a hablar desde tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que va a hablarnos para que nosotros lo pongamos a trabajar. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, Dios no está en el primer lugar de nuestra vida. Si nosotros no escuchamos, mire, un ejemplo así sencillo es, ¿por qué nosotros, si tenemos una necesidad económica, o tenemos unos problemas con nuestros hijos, o tenemos problemas con nuestra esposa, ¿por qué tenemos que pedir, yo pido oración, viendo que Dios ya nos dio las herramientas, ¿cierto? Y si el pastor nos decía que las riquezas de su gloria, Emilianito dice, busquemos la presencia de Dios, y el pastor decía hace 8 días que nuestro espíritu fue revivido por el Espíritu Santo, y que nosotros tenemos que operar en lo espiritual para que en nuestro cuerpo podamos y que todo fluya, nosotros tenemos el remedio. Si yo estoy enfermo, yo no debería pedirle a nadie que ore por mí. Yo creo que debería entrenarme. Bueno, voy a orar por mí, me voy a poner la mano, porque lo dijo el Señor, que íbamos a poner la mano sobre los enfermos, ¿cierto? Si tenemos una necesidad económica, dice la Biblia que Él es el dueño de ¿qué? De la plata y el oro. Lo que pasa es que cuando Él no la da, ¿qué la hacemos? ¿O en qué la estamos usando? Porque quizás a veces Él no la da, pero la usamos en vanidad. Entonces, no, ahora sí voy a pasear. Ay, no puedo ir a la iglesia porque no es que me voy de paseo. Voy para Cancún, porque no, el Señor me dio una bendición muy grande y voy a ir a aprovechar. ¿Cierto? ¿O ustedes creen que a Dios se le complica solucionar los problemas a cada uno de nosotros que son problemas mínimos? Nosotros tenemos problemas muy sencillos y la mayoría de los cristianos y de nosotros los creyentes es económico. Esa es una de las que más nos patina. Pero el Señor decía, busquemos primeramente el reino de Dios. Lo demás es añadidura. Añadidura quiere decir que es, vendrá. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar nuestro oído. Si yo escucho que el pastor dice, o que hoy estamos diciendo que nosotros nos podemos sanar, que nosotros podemos orar, tenemos que escuchar. Escuchemos. Entonces, yo escucho al pastor, él dice que las riquezas de su gloria, pues si lo escuché, puedo poner a trabajar. Y puedo creer que no necesito pedirle a alguien, venga, ore por mí, ayúdeme a orar, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos todos el mismo espíritu y es un espíritu totalmente de poder. ¿O ustedes creen que el Espíritu Santo no te va a contestar a ti, pero sí al pastor? Yo no creo. Claro que es bueno porque dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ya es diferente, pero todo el tiempo. Entonces, podemos empezar a trabajar. El segundo es oír. Y vamos a Juan
10. Ya aquí nos vamos a Nuevo Testamento, Juan 10, el versículo 27 y 28. Y dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿El pastor de pastores te conoce? Amén. Bien, eso es estar seguro. Claro que sí. Él nos conoce, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. A veces nos afanamos más por el día a día, por las circunstancias, por la realidad. Pero mire, Él dice que nos da vida eterna. Mire, hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que con Él nunca vamos a perder. Vamos a pasar momentos difíciles porque es necesario. Porque la tempestad siempre va a estar. Pero si estás en la roca que es Jesucristo, que dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Él jamás te va a fallar en lo que sea. Mis hijos, no, mire, ¿sabes qué? Sígale siendo fiel al Señor. Siga orando por sus hijos. No apague esa lámpara, porque nuestros hijos necesitan nuestra oración. No, es que mi familia, hay que orar por la familia. Es que mi trabajo, lo mismo. Pero hay que pedirle al Señor, siempre orando, con entendimiento, ¿cierto? Nosotros en el Espíritu, como decía el pastor hace 8 días, tenemos la comunión, la intuición y la conciencia. O sea que hagámoslo con conciencia, no con la mente. Porque cuando pedimos con la mente, realmente es complicado. Y ahí es donde decimos, es que el Señor no me escucha. Es que el Señor, yo le pido y le pido y esto sucede, oír. Si estamos oyendo la voz del Señor, ¿el Señor sí está conociendo nuestra voz? Es la pregunta que vuelvo a hacerles. ¿Sí está escuchando Él nuestra voz? Porque quizás en la primera oración no suceden las cosas, en la segunda tampoco, pero ¿saben? En la tercera, menos. Porque el que mira, Él mira la intención de nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, por eso hay que trabajar en nuestro oído. Quizás el Señor nos está hablando todo el tiempo y posiblemente nos está pasando como a un primo mío. Resulta que un primo hace varios años atrás, él era sordo. O es sordo, yo creo que todavía es sordo y bueno, tiene su aparatico y su vaina. Y pues yo no había tenido como la oportunidad de compartir con él mucho. O sea, él vivía en Cúcuta y llegó de Cúcuta a Bogotá y se radicó acá y nos pidió trabajo y que le ayudáramos. Y bueno, nosotros le enseñamos muchas cosas. Es más, el hombre ya voló mucho, ¿sí? El hombre ya sabía mucho. Y a mí sí me han dicho que el hombre era sordito, pero yo no le daba para bolas. Y un día me lo encontré y, ¿qué hubo, primo? Entonces, no sé si era que él me leía los labios y el hombre me entendía. ¿Qué más, primo? Y tal. Entonces, bien. Pero necesitaba contarle algo. Algo, estábamos hablando de, bueno, de cualquier cosa. Y duré hablando por lo menos, bueno, y yo que hablo poquito, duré hablándole, póngale unos 20 minutos. Entonces él estaba al lado mío y yo, no, pues primo y tal. Y entonces yo contándole las cosas y sucedió esto. ¿Y usted qué opina?
Y yo háblele, y háblele, y háblele, y háblele. Y entonces cuando lo volteé, él estaba hacia el frente así. Y cuando me volteó, ¿me habla algo, primo? Y quizás nos está pasando eso con el Señor. El Señor nos está hablando todo el tiempo. Y nosotros, Señor, ¿me está hablando algo? ¿Cierto? Eso le pasaba a este primo. O le pasa. Hace mucho tiempo no lo veo, pero era como incómodo. O usted no han visto de pronto, digamos, hay personas que, bueno, está como malcito el oído y uno les está hablando algo o pidiéndoles un favor de algo y no escuchan. Pero uno está hablando con otra persona de otra cosa. ¿Y cómo así? ¿Sí? O sea, para el chisme, para las cosas que no son, ahí sí está el oído atento para lo que les conviene, para lo demás, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando hoy en nuestra vida y en nuestro oído espiritual. Quizás no estamos escuchando la voz de Dios, sino estamos escuchando otras cosas, esperando otros resultados. Quizás estamos escuchando, bueno, no sé. Yo tenía bueno, él es cristiano y él siempre me decía, no, es que como dice MacArthur. Entonces yo decía, ¿escuchas a MacArthur? Yo escucho la voz de Dios y lo que dice la palabra, porque sé que la palabra es la palabra de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar, no lo que dice MacArthur, ¿cierto? Entonces, quizás nosotros no estemos escuchando lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Quizás nosotros nos estamos haciendo los sordos para unas cosas, ¿cierto? Y estamos escuchando lo que a Dios no le agrada. Entonces, nuestro oído espiritual, a ponerlo a trabajar, no es fácil. Pero vamos a seguir viendo que en nuestro oído también tenemos que obedecer. Y aquí es donde hay un problema grande, el obedecer. Se nos dificulta. Ay, yo tengo una lucha diaria, usted supiera. Yo no quiero, pero mi otro yo. Y quiero que me acompañen a Lucas 11, versículo 28. Y dice la palabra del Señor. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen, ¿qué? Cuando se predica aquí, ¿qué se predica? ¿Cierto? Y la guardan. Guardar es obedecer. Guardarla no es guardarla como muchos de nosotros quizás tenemos la Biblia encimita de la mesa de noche. Y cada 8 días le pasamos un trapito porque pasó el polvo por ahí. La palabra acá dice, oyen la palabra de Dios y la guardan. Y a veces lo hemos tomado en serio, la guardamos. Quedó guardada. ¿O no? Es que la Biblia es perfecta. ¿Sí? Estamos inteligentes hoy, como dice el pastor. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y nosotros la guardamos. ¿Cierto? Pero si nosotros decimos y obedecemos, ya es diferente. La guardamos, es bajarla al corazón, pero ponerla a relucir. Amén. Ponerla a trabajar. No, es que estoy sin trabajo y no. El remedio más grande es vaya. Dice la Biblia que vaya, ¿cierto? Cerrada la puerta. Cerrada la puerta es cerrada de distracciones, cerrada de cosas que no nos sirven, ¿cierto? Vaya ante Él, porque como les decía desde el principio, de pronto Él no escucha muy de lejos, porque nos gusta, es como gritadito, ¿cierto? Él quiere es que vayamos en intimidad para que todo ¿qué? Él nos lo va a dar en público, ¿cierto? Ahora, quizás no sucede y nosotros, yo sé que muchos en Cristo y nosotros ponemos esto por obra, pero a veces no,
No, estuve muy de buenas. No, es que usted era, me hice un negociazo, pero muy de buenas. Yo pensé que no me iba a salir eso. O sea, ¿quién se está dando el crédito? Nosotros mismos. Por eso el título de esta enseñanza o de esta predicación es ¿cómo está nuestro oído? ¿Cómo está? Es porque me incluyo. Miren, yo sé que todos saben que yo ando en moto. ¿Cuántos me han visto en moto, cierto? Yo andaba en una motico, en una Bigwis, y resulta que esas motos son, yo creo que más fácil es que la bicicleta. Entonces usted se monta y usted acelera y usted frena y usted es una comodidad. Y resulta que un día con mi esposita encontramos con un señor por ahí de donde ella trabaja y el tipo me dijo, su moto está bonita. Le dije, no, se la vendo. Y él me dijo, listo, ¿y cuánto vale? Le dije, tanto. Y él me dijo, se la compro. Pero yo pensé que él me estaba tomando el pelo. Y pasaron como que un mes, 2 meses, me llamó. Listo, Mauricio, ya. Hagamos el negocio, la motico. Y entonces yo ya le había dado un precio y voy y miro y estaban pero por las nubes, dije. Pero entonces yo le dije, un día le dije, no, lo que pasa es que como están tan costosas. Y él me dijo, no, pero ya lo he hablado. Dije, tiene toda la razón. Sí, no, no hay problema, claro, eso es suyo. ¿Y cómo es el negocio? Entonces, hicimos el negocio. Entonces, uno con moto se vuelve mal pobre. Porque empezando en Transmilenio no subo ni a bala. Quería subir, pero bueno. Pero yo no subo en Transmilenio porque no sé ni cómo son las estaciones, ni sé cómo es la tarjeta. Mi hija me prestó una tarjeta, pero bueno, y más o menos preguntando se llega a Roma, dicen por ahí. Entonces me tocó preguntarle a la gente. Y llegué al destino. Pero uno en moto se vuelve mal pobre. Entonces yo dije, no, primero voy a ir a mirar la nueva. Y dije, no, voy a comprar la nueva. Y, y ahí sí se la entrego al Señor. Resulta que cuando fui a comprarla, ya scooter no hay. Entonces, si tú quieres una scooter, te tenemos para dentro de 7 meses. Tú haces un abono, la dejas paga, pero si en 7 meses se sube, pues nos toca que nos des el excedente y tal. Y yo decía, 7 meses sin moto. ¡Ay! Entonces tocó bicicleta. Y no, pues toca darle a la bicicleta más seguido. En fin de cuentas, fui, miré por otras partes. No, pues nos gustó con mi esposa una moto de cambios, ¿cierto? Y resulta que de cambios sí hay, pero por montones. Yo llevo 11 años manejando moto de la que le digo, ya, pero con cambios. Entonces yo decía, no, pues yo no sé manejar eso. Entonces yo me fui, hicimos el negocio con mi esposa, bueno, el señor aparejó y don Mauricio, es que es para que firme los papeles porque vamos a hacértelo. Pero yo no tenía afán porque yo no sabía manejar la moto. Entonces me empecé a acostumbrar como a la bicicleta y entonces yo con ese temor y resulta que hay algo hermoso en mi esposa, es que yo no sé, tiene un don de que me conoce y me dice, es que yo veo que tú tienes como miedo de ir a recoger esa moto. Yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Cuando sea. Resulta que yo bloqueado, entonces ya me habían llamado, póngale hace 15 días, yo tenía que reclamarla hace 15 días. Y entonces le dije a un amigo, no, lo que pasa es que yo nunca he manejado esa moto. Me dijo, pero usted manejó la Bigwis. Le dije, sí, pero es que estás con cambio. Dijo, no, es que el problema de las motos con cambios es cuando usted acelera. Y usted ya sabe manejar un acelerador. O usted aceleraba todo el tiempo en la Bigwis. Le dije, no, yo le tengo el tiro. Dijo, así es. Mire, automáticamente yo lo escuché y me cambió el pensamiento. Y entonces llamé a la señorita y le dije, no, ya voy para allá. Me fui, me la entregaron. Y ella me dijo, bueno, ¿y cómo vas? ¿Cómo te fue con el curso? Porque yo le había contado que no sabe. Dije, no, la verdad, va a ser la primera vez. No, don Mauricio, ¿usted cómo se va a ir así? No, usted no, apenas llegue me llama.
Si llega, por favor, llámeme. Y yo, no, pero yo creo que sí, no, yo creo que eso puedo. O sea, solo fue porque escuché al amigo lo que dijo. Le creí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el Señor habla aquí, en el ayuno, o cuando tú escuchas una predicación en la radio, lo que sea. Y salí. Y póngale qué sucedió. Me cogí el tiro. Así rapidito yo llegué, me fui en primerado. Y después el segundo cambio. Pero a lo que quiero llegar es que me tocó empezar a adiestrar el oído para saber a qué horas hacer el cambio. ¿Cierto? Porque en la Vigo y Cera parecía un yupi, ¿no? Así todo. En esta no, en esta trabaja pie derecho, pie izquierdo, mano derecha y mano izquierda. Y es coordinarlo todo. ¿Y se acuerda cuando el pastor decía que nuestras neuronas empiezan a cambiar el camino? Pues como al segundo día, no enamorados. O yo enamorado hasta que subí a mi esposa en la moto. Porque ella anda en patineta, pero vio esa moto y grandota. Y sí dijo, uy, veo a mi esposo muy grande. Entonces ahí sí se montó, entonces ha sido maravilloso, ¿no? Ya expertos en eso. Pero es aprender a escuchar. Aprender a oír, ¿cierto? Ahora, vamos a Mateo 7:24. Dice la palabra del Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras, oiga, estamos hablando del mismo libro, ¿no? Estas palabras y las hace, no solo es oír, ¿cierto? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sé que todos saben la historia. ¿Ustedes creen que él por haber puesto su casa en la roca, por escuchar la palabra, por ponerla, por hacerla, creen que la tempestad dejó de llegar? Va a llegar. Los problemas los vamos a tener. A los pobres los vamos a tener. Un tío dice, ser pobre es muy bueno. Y yo, sí, es verdad. Dijo, sí, hay muchos. Tiene que ser bueno. ¿Cierto? Pero realmente, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer aquí es poner por obra. Tenemos que trabajar en todo. Mire, esta delegación de traer la palabra de hoy, ¿hace cuánto fue más o menos? Cuando tú me contaste que me dijiste, porque a mí me tocaba, era el ayuno, y me dijo, no, te cambiaron, te toca predicar el 1 de octubre. Y de una vez me dio taquicardia, ¿sí? Pero sabe que yo no me quedé solo porque ella me dijo eso, sino empecé a trabajar desde ese tiempo. Eso fue hace casi un mes o no sé cuánto tiempo sería. Y empecé a trabajar. No simplemente escuché, sino dije, voy a empezar a preparar, voy a empezar a listar, porque estamos trayendo la palabra de Dios. Yo, pues lo que yo pienso es diferente, pero sé que el Espíritu de Dios es el que habla. Por eso yo le presté mi boca para que Él sea llegando a sus corazones. Por eso tenemos que poner por obra y no ser simplemente un oidor. Y así como los pobres oidores, eso es lo que hay. No, usted viera esa palabra. ¡Ay, qué belleza! No, eso. Emiliano, no, eso quedamos. Pero, ¿cómo fue la de Emiliano? Que dice, busquemos la presencia de Dios. Desde que escuchamos la de Emiliano, ¿sí hemos buscado la presencia de Dios? ¿Sí? Amén. Yo espero. O sea, no solo escuchamos o oímos lo que nos trajo el Señor por medio de Emiliano, sino lo pusimos por obra. Lo pusimos a trabajar. Ahora, vámonos a Romanos
Y aquí es un poquito más serio todo. Romanos 10, ¿cierto? Versículo 17. Dice la Biblia que la fe, que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, estamos hechos. Hemos aprendido lo que nos enseña la pastora de reino, que la moneda del reino, ¿cuál es? ¿Cierto? ¿Quién es la fe? Jesucristo, ¿cierto? Es el autor y el consumador de la fe. Pero Romanos 10, 17, y este es el quinto punto, que es fe. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, él dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, y a veces nos hemos quedado con esa medida. Pero si somos malos oidores, mejor dicho, no va a servir. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ponerla a ejercitar. Vuelvo y repito, cuando uno va en la bicicleta, los primeros días fue terrible. Ahorita el cuerpo pide más. Y no solo eso, no he tenido que dejar de comerme mi postrecito. Usted ya se come el postre con ganas, porque usted ya no se arrepiente y dice, no, mañana lo bajo. Subiendo patio lo bajo. A usted no le duele. Uy, un chicharroncito, entonces uno dice, ese chicharrón ya me resbala. Ya me pasa como las plumas del ganso, resbala. Claro, porque ya no me, porque sabe, el hombre está disciplinadito. Yo estoy que lo engordo, pero, ¿cierto? Así tiene que ser nuestro oído. Nuestro oído tiene que ser, entonces, la fe. Si nuestra fe flaquea, es que quizás estamos oyendo mal, o estamos sordos, o estamos como mi primo, o estamos como el cadete. Le bajaron las dos orejas, a este sí quedó sordo. ¿Cierto? Porque dice aquí, así que la fe es por el oír. Y el oír. Entonces, cada 8 días aquí, ¿qué escuchamos? El miércoles en ayuno, en las eras. Entonces no tenemos excusa. Entonces no podemos decir, no, no, ese problema, no, eso se me volvió, ya fue un chicharrón. No. Tenemos que creerlo. Porque si tenemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate de aquí. Le diríamos a cualquier problema, vete de nuestra vida. Porque si Jesús dijo que Él lo venció, está por estrado de nuestros pies, ¿por qué no creerlo? Y el enemigo a veces nos hace muecas y nos asustamos. A veces llegan las tentaciones y caemos. Porque no hemos escuchado bien. Porque no hemos puesto a trabajar ese oído. O sea, si nosotros escuchamos mal, nadie tiene fe. Porque dice que es por el oír la palabra. Si tú no tienes fe, si tú crees que tus problemas, mejor dicho, más fácil que llueva de para arriba, estás mal del oído. Estamos escuchando mal la palabra. Porque voy a volver a repetir el versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos escuchando? Si estamos yendo donde el Señor a escuchar su voz. Quizás vamos al Señor y hablamos mucho. Yo no sé si a ustedes les pasa que están hablando en algún lugar y prenden un equipo y sí, ¿y qué? No, claro. ¿Cómo así? ¿Cierto?
Pero usted sale y, ¿qué fue lo que me dijo? Quizás eso nos está pasando en nuestro oído espiritual. Estamos escuchando y estamos revolviendo las cosas espirituales, quizás con las cosas almáticas o quizás con las cosas del mundo. Nos estamos desenfocando. Entonces, cuando nosotros tenemos un oído, ¿qué sucede cuando nuestro oído falla? Yo he escuchado que pierde uno como el equilibrio. Entonces nuestra vida espiritual no va a tener equilibrio. Y como decía el pastor hace 8 días, ya nosotros no vamos a trabajar como el Señor. El Señor Jesús siempre fue espíritu. Solo que hubo un lapso de 33 años como hombre, pero Él sigue espíritu, ¿cierto? Y Él quiere que nosotros seamos como Él, que operemos como Él. Por eso si nuestro oído está mal, quizás estamos mareados o se nos subió el azúcar. Entonces, tenemos que escuchar. ¿Pero escuchar qué? La palabra. Ay, pero es que no. No. El Señor te puede hablar. Mira, ¿tienes problemas? ¿Tienes dificultades? Yo si no les digo que les tengo un amigo, no, les tengo este libro maravilloso en el cual puedes encontrar una promesa. Pero que antes de esa promesa hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que poner también de nuestra parte. No solo en nosotros, ¿cierto? Mira, una vez fuimos, no sé, yo sé que más de uno conoce, vía Chuachi, ¿cierto? Una subida de 11 kilómetros, luego baja uno y hay un sitio donde vamos a desayunar que se llama el restaurante Casa en la Roca. Para llegar a ese restaurante Casa en la Roca, después de tu ir 11 kilómetros, tú ves como otros 10 más. Pero es terrible, o sea, uno se siente, el cuerpo se como que descompensa, esa es la palabra. Y resulta que llegamos al restaurante, entonces uno llega ya al restaurante, porque ya cuando llega uno al restaurante ya es una bajada impresionante. Pero al principio uno lo ve normal, pero cuando va uno la primera vez, ya la segunda, hay un problema, es que cuando tú haces esa bajada, uno dice, me toca ahorita volverla a subir. ¿Cierto? Entonces, llega uno al restaurante, al principio, digamos, la primera vez que fuimos, fue un desayuno VIP. Su caldo con tamal, huevos, un buen chocolate. Encimaron, creo que almojábana o una arepita esa. Entonces sale uno. Imagínense dónde quedó el ejercicio. ¿Cierto? Bueno, devuélvase. Entonces empieza uno a devolverse. Y en esas venía yo concentrada. Yo tengo algo, es que es yo con yo. O sea, yo no compito con nadie. Mi trabajo es hacer el ejercicio y, al ritmo mío y cumplirlo. El objetivo es, el trabajo, digamos, de uno cuando monta bicicleta es no bajarse. Si usted bajó, devuélvase, coja bus, ¿cierto? Esa es la mentalidad que uno tiene. Entonces, uno no se baja y venía yo y iba primero que todos. Que se me hizo raro. Primero porque siempre me dejan botado. Entonces, dije, pues estoy como bueno. Iba bien concentrado. Iba hablando conmigo mismo. Cuando pasó un compañero. Entonces se me hizo al lado y me dijo, Mauro, mira, le está dando duro. Miras por ahí se le da la pálida o... ¿Y sabe qué? Hoy lo escucho. Y entonces dije, pronto sí. Pero no, yo estaba bien, pero le creí y bajé el ritmo. Cuando el tipo salió, eso no fue lo que más me martirizó, sino cuando llegué, terminé la subida, él estaba con el celular y el reloj y me dijo, le saqué 5 minutos. Y eso nos sucede a nosotros. El enemigo nos... eso no crea eso. El enemigo nos enreda. Nos enreda con palabras sutiles.
A veces yo comparo, el oído es porque las mujeres, todo les entra es por el oído. A nosotros quizás como hombres nos entra por los ojos, pero a las mujeres les entra por los oídos. Usted le dice, hola linda, ¿cómo está? ¿Y se lo creyó? Yo tengo algo que cuando voy a un restaurante y entonces no me atiende la mesera y se demora mucho, entonces me toca levantar la mano y le digo, chiquita, y me atienden, pero rápido. Hey, linda, ven, me puedes. Y ahí sí me atienden, hermoso. ¿Cierto? Así es el enemigo. Son palabras dulces, sutiles, ni siquiera son persuasivas. Te dicen cualquier cosa y tú la crees. Sí. Yo le creí al compañero. Yo pensé que el compañero se iba a quedar conmigo a acompañarme. O sea, yo dije, no, eso salió como una bala y yo ya en esa subida ya había aflojado, pues ya no le pude coger el ritmo. Perdí 5 minutos cuando él me muestra el reloj. Y eso hace el diablo con nosotros. El ideal del diablo es que nosotros no avancemos. Como dice el pastor, que el que no avanza en el reino, ¿qué? Eso sucede. Y eso es lo que busca el enemigo o Satanás en nuestras vidas. Hacernos retroceder. Creer que tú tienes ese dolor de cabeza o te duele el pecho o te duele la columna, lo que sea, y tú oraste y como sigue el dolor, sí, eso es pura paja. Pero si la fe, ¿cierto? Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿cuál es el problema? Si estamos oyendo bien y el oír es por la palabra de Dios, esa fe es por el oír. Y estamos escuchando la palabra y no solo escuchándola, sino poniéndola a trabajar. Creo que ahí sí seríamos una iglesia totalmente próspera. Estaríamos en el éxito espiritual tremendo. Y hoy tenemos ese desafío. Hoy el Señor te invita a que lo intentes. A todos los que están conectados, el Señor también quiere invitarles, hacerles esa invitación de que se desafíen y que comiencen a cambiar el chip del oído. Que nos creamos cada vez que hay una palabra. Creámoslo. Mire, cuando Carolina subió aquí y dijo que estaba embarazadita, que porque la pastora dijo, yo estoy seguro que ella ahí sí escuchó perfecto. ¿Cierto? Se apropió. Ese es un ejemplo maravilloso. Ella se apropió y ¿qué sucedió? ¿Cierto? ¿Tú necesitas un milagro? ¿Tú necesitas solucionar un problema? Escucha bien. Porque es que todo nos va a entrar es por el oído primero. Usted imagínese si tuvieras tapado los oídos y alguien está predicando aquí, pues no pasó nada. ¿Cierto? Entonces, tenemos que comenzar a escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Todo el tiempo. Quizás a veces te exhortan y ¿saben qué? Te exhortan con la palabra. Quizás en el momento no lo aceptamos. Quizás en el momento nos da esa rabia porque desafortunadamente somos humanos, en la cual tenemos un alma. Y esa alma a veces es, ¿qué hay en el alma? Los pensamientos, pero están las emociones. Entonces nuestra emoción se sintió, no, debiera ser vacía aunque me pegó. ¿No? Y eso es que tiene a Cristo en el corazón. Hirió mi corazón. Realmente no, mira, cuando te exhortan, aprende a escuchar lo que el Señor te quiere decir, no lo que la persona te va a decir. Porque cuando tú miras a la persona que te está exhortando, no estás viendo a Dios. Estás viendo a la persona y por eso, no, yo no vuelvo a hablar con él. No, me he dicho que ni me vuelva a mirar. Amén. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entrenar nuestro oído.
¿Con qué? Palabra. No les voy a poner tarea, pero cada vez que el Señor hable a tu vida, en cada predicación, en cada enseñanza, los miércoles en ayuno, donde sea, en la era, con quien esté, con tu esposo, con tu esposa o que tu hijo, y que te hablen de la palabra, aprende a escuchar. Al principio no es fácil, no es fácil. A veces cambiar una costumbre es muy difícil. Cambiar algo en la vida es muy complicado. Por lo menos yo le digo a mi esposita, ¿y no te gustaría acompañarme a montar bicicleta? Y ella dice, eso no es para mí. No, yo prefiero mi sueñito. Porque es difícil y lo mismo sucede con nuestro hijo. Aprendamos. Y es que el problema no es de nosotros. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos las herramientas. Nosotros no necesitamos hacer mucho. Poner de nuestra parte. Porque si el Espíritu que está en nuestro corazón nos está hablando todo el tiempo, ¿no lo escuchamos? Eso es grave. Entonces, la invitación hoy del Señor, el desafío es que vamos a trabajar en nuestro hijo. Este es el tiempo. Amén. Entonces, pongámonos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él sea agudizando nuestro oído. Hola, queremos darle la bienvenida a todas las personas que... De aquí donde no existe la maldad.